Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas que siguen esta serie de videos que hemos denominado El despertar de la conciencia. Ya estamos en el 7º video y es un video que vamos a dividir. Pudiéramos decir que vamos a hablar este tema de las emociones, un tema un poquito complejo y no es tan fácil de comprender y de entender. Entonces vamos a dividir este video, 3 semanas estaremos hablando acerca de las emociones, porque como lo vamos a explicar, es un tema que implica que realmente nos demos cuenta de su importancia, que realmente el día de hoy ustedes sepan lo importante que ustedes aprendan a identificar una emoción, porque tienen un sentido y tienen un propósito, y que nosotros podamos tomar control de esas emociones, porque los principales problemas que tenemos como ser humano es que nuestras emociones están fuera de control. Entonces, el entenderlas, comprenderlas y sobre todo gestionarlas de forma efectiva nos va a hacer que nosotros desarrollemos lo que se le llama inteligencia emocional, y que a fin de cuentas es la inteligencia que nos permite tener una vida tranquila, una vida en paz, sin sobresaltos. Entonces sean bienvenidos al tema de las emociones, parte 1, que el día de hoy estaremos abordando. La emoción se entiende como un estado mental intensificado que experimentamos como agitado, perturbado o ansioso, y que va acompañado de síntomas físicos, y a veces puede ser un incremento del ritmo cardíaco, una respiración acelerada, llantos, temblores, ansiedad. Todo depende de la emoción que estamos experimentando. La mayoría de las personas le tenemos miedo a nuestras emociones, y inclusive muchos creen que no tienen control de sus emociones, y eso es absolutamente falso. Aquí la cuestión es que no hemos aprendido cómo identificarlas y cómo gestionarlas, porque las emociones surgen cuando nosotros menos lo creemos, surgen ante situaciones y eventos que vivimos. Y lo más importante, esos eventos y esas situaciones, nosotros vamos a reaccionar de acuerdo a la creencia que tenemos, como ya lo habíamos mencionado en la sesión pasada. Es decir, que un evento, cada uno lo va a vivir de manera diferente, de acuerdo a esas creencias que tienen relación a ese evento. Entonces, lo que para una persona, un evento puede representar una tremenda angustia, un tremendo miedo, para otra puede significar mucho enojo, o para otra puede significar mucha tristeza. Entonces, por eso es importante que se entiendan y se comprendan, porque esa emoción va a definir nuestra vida, va a definir cómo vamos viviendo nuestra vida, y eso requiere tiempo, requiere comprensión. Entonces, por eso tan importante, y por eso les decía que la idea que esto lo vivamos en 3 sesiones diferentes. ¿Cómo se realiza este proceso de la emoción? ¿Cómo llegamos a generar una emoción? Cuando vivimos una experiencia, sea de cualquier tipo, nosotros la filtramos a través de nuestras creencias, o lo que le llamamos nuestros pensamientos, y ante esa experiencia nosotros comenzamos a emitir un juicio, y ese juicio puede ser si es bueno, si es malo, si me ayuda, si me perjudica. Entonces, ese juicio es lo que dispara la emoción. No es tanto que la emoción va a suceder nada más porque sí, hay un juicio, hay un pensamiento, una creencia que está disparando esa emoción. Entonces, surge la experiencia, comienzo a pensar, comienzo a otorgarle cierto juicio a partir de lo que yo creo, de lo que yo considero, de mis pensamientos, y entonces comienzo a sentir, comienza a dispararse esa emoción. Y que puede ser de enojo, de estrés, de tristeza, de miedo, de asco. Entonces yo comienzo a sentir en mi cuerpo esa emoción, donde la principal característica que nosotros vamos a aprender es que nuestras emociones se comienzan a
establecer en nuestro cuerpo. Pero como nosotros está en nuestra mente tan cegada por la emoción que estamos viviendo, no somos conscientes de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y cada emoción se experimenta y se expresa de manera diferente en el cuerpo. Entonces, tengo la experiencia, comienzo a pensar sobre esa experiencia a partir del juicio, basado en mis creencias y mis pensamientos, y entonces comienzo a sentir la emoción, se comienza a experimentar en mi cuerpo, y eso me lleva a una actuación. Dependiendo en cada situación, en cada persona, en cada momento, la actuación que yo voy a tener va a ser de forma diferente. Esto es importante entenderlo. ¿Qué implica entonces cuando yo tengo una reacción? Que lo primero que debo de entender que esa emoción que yo voy a estar experimentando, lo primero que tendría que comenzar a pensar, ¿qué estoy pensando acerca de ese evento? ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo como muy típico. Cuando nosotros sufrimos un percance en nuestro auto, o cuando tenemos un problema de que tenemos un robo, que roban alguna de nuestras pertenencias, dependiendo de lo que está viviendo cada persona, es el tipo de emoción. ¿Sí? Una persona a partir de un robo puede quedar con mucho miedo, mucho susto, puede sentir esa emoción. Pero habrá otras personas que en vez de sentir emoción van a sentir una rabia enorme, decir, ¿por qué me están robando algo que me pertenece? Entonces, ¿qué es lo que va a determinar cómo yo voy a experimentar ese evento y esa emoción a partir de ese evento? Es qué es lo que estoy pensando acerca de ese evento, qué es lo que creo acerca de ese evento. Entonces, si a mí me da tristeza, es porque una creencia que está ahí atrás me está diciendo que es una pérdida, y que es una pérdida importante. A lo mejor si alguien va a tener un enojo muy fuerte, una rabia, significa que esa persona está sintiendo que le están invadiendo, que están tomando algo que le pertenece. Entonces cada quien lo vamos a interpretar. Lo principal es comenzar a cuestionarnos y a pensar ante cualquier evento, a ver el tipo de emoción que estoy sintiendo, y sobre todo qué creo acerca de ese evento, porque eso es lo que va a determinar la emoción que yo voy a sentir, que yo voy a experimentar. Es importante entender que nuestras emociones tienen función, o sea, sirven para algo. La mayoría de las personas creemos que la emoción en realidad no sirve para nada, pero en realidad sí, tienen una función importante. Por eso debemos de aprender a valorar nuestras emociones y aprender a comprenderlas, no reprimirlas, sino a comprender la emoción, porque esa emoción tiene una función adaptativa. ¿Por qué? Porque estas emociones van a ayudar a adaptarnos a la situación que presenta. Entonces, si yo tengo una pérdida, sea personal, de dinero, de alguna de mis pertenencias, que yo sienta tristeza me va a ayudar a adaptarme a esa situación nueva que estoy viviendo. ¿Sí? Y además de tener una función adaptativa, la emoción también puede ser motivacional. Es decir, si yo me enfrento con una persona y tengo una discusión fuerte, el sentir rabia me va a motivar y le va a dar energía a la situación para que entonces yo pueda actuar. O puedo enfrentar a esta persona que me está haciendo generar esa rabia, o definitivamente yo considere que ahí no puedo y mejor me voy. Entonces tengo la energía para retirarme. Entonces la función de la emoción es motivarme a que haga ciertas cosas que en algún momento me van a ayudar. Pero además, otra de las funciones importantes que tiene la emoción es que es comunicativa. Algo está sucediendo en mí, entonces la emoción surge como una forma para que yo comunique esa situación que estoy viviendo. El llanto, cuando estoy ante una tristeza, ¿sí?, va a comunicar que algo no está bien en mi vida, que algo está sucediendo. Esto implica entonces que nosotros no debemos de considerar a nuestras emociones como nuestras enemigas, sino todo lo contrario, que son amigas que nos están diciendo que algo está sucediendo en mi vida, que hay una situación que debo atender en mi vida. Y entonces aquí el problema no es reprimirla ni negar la emoción, sino atenderla, reconocerla y decir, ¿por qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida que en este momento yo me siento tan triste? ¿O qué está pasando en mi vida que en este momento yo siento tal enojo? Entonces hay que entenderlas, hay que comprenderlas, porque es de la manera en que yo voy a reconocer lo que está sucediendo dentro de mí. Y otra vez, chicos y chicas, disculpen
que sea tan repetitiva, ¿sí? Todo tiene que ver con la capacidad que tú tengas, con lo que hayas aprendido a ver hacia adentro de ti mismo. Si has aprendido a observarte, entonces vas a identificar perfectamente y vas a hacerlo de manera más rápida, identificar la emoción que está ahí y lo que te está motivando a hacer. Si yo ya he trabajado con hacer atención plena, con reconocer lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, las emociones que estoy sintiendo en mi cuerpo, ¿sí? Entonces me voy a dar cuenta que algo está sucediendo. Y cuando aprendemos a observar este tipo de circunstancias, nos damos cuenta a veces como cuando yo tengo miedo, hay una parte del cuerpo en donde yo estoy sintiendo. Y entonces aprendemos a conocer y a decir, yo en particular el miedo lo siento de esta manera, en particular la tristeza la vivo de esta manera, en particular la alegría la veo de esta manera. Me estoy refiriendo en general a las emociones que pudieran ser las emociones que nos generan algún tipo de problema, ¿sí? Porque más adelante vamos a hablar de sentimientos y que nos van a ayudar a tener un estado completamente diferente. Pero me voy a estar enfocando en las emociones que nos generan mucho problema, porque la idea es que ustedes aprendan a gestionarlas de forma positiva y que puedan tener la capacidad para cambiarla de una emoción a un sentimiento, y que luego vamos a ver cuál es la diferencia entre una emoción y el sentimiento. Entonces, aquí la idea es que aprendamos a darnos cuenta que esa emoción se genera por una idea, por un pensamiento que yo tengo, por una creencia, y que se va a expresar en mi cuerpo primero, una sensación que voy a tener en mi cuerpo, y que yo voy a comenzar a actuar de determinada manera en función de la emoción que estoy teniendo. Cada cual actúa de determinada manera cuando está triste, cada cual actúa de manera diferente cuando está enojada. Por eso es importante que nosotros observemos, porque vivimos tan inmersos en ese mundo que nos lleva y no somos capaces de detenernos. ¿Cuáles son nuestras estructuras, nuestros protocolos, que yo les llamo nuestros protocolos que establecemos ante una emoción? Y que les decía en sesiones pasadas que somos tan predecibles. Los demás se dan cuenta perfectamente lo que vamos a hacer cuando estamos molestos o cuando estamos tristes, y hay veces que nosotros no nos damos cuenta. Los demás se dan cuenta y comienzan a aprovechar eso, muchas veces en su beneficio. Las personas que nos aman lo van a aprovechar, eso que nos conocen y que saben, lo van a aprovechar para ayudarnos, para decir qué te está pasando, qué es lo que está sucediendo. O sobre todo, por ejemplo, los que aprendemos a conocer a nuestra pareja, como aprendemos a conocer a nuestros hijos, y muchas veces nosotros hacia adentro no nos damos cuenta de cómo actuamos ante determinada situación. Entonces, por eso la importancia de aprender que si hay emoción, hay una creencia que me está moviendo a que me sienta de esa manera. Ahí es donde tenemos que trabajar de forma interna. Pero ustedes podrían decir, bueno, igual si no expreso mi emoción o si no me doy cuenta, no pasa nada. En realidad no. En realidad sí pasa algo cuando yo no expreso mi emoción. Esa emoción es un flashazo, podríamos decir, es una descarga de electricidad, es una situación energética que se genera. Entonces ya ustedes saben, o les he comentado, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa descarga energética que yo tengo al tener una emoción, si no es gestionada, si no es expresada de forma efectiva, de forma positiva, va a generar en algún momento una patología. Y ya sea una patología física, una patología psicológica o una patología espiritual. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, seleccioné esas frases porque me parecieron interesantes. Dice, di lo que sientes o esos silencios te harán ruido toda la vida. ¿Sí? Dice, o las emociones no expresadas nunca mueren, son enterradas y salen más tarde de peores formas. Entonces fíjense lo complicado que es el hecho que nosotros no seamos conscientes de que hay una situación. O sea, y a lo mejor decimos, bueno, se me va a pasar la tristeza, se me va a pasar el enojo. No, se pasa la reacción fuerte que tú puedes entender, pero esa emoción en forma de energía
se estableció en alguna parte de tu cuerpo. Entonces, tenemos que gestionarla, tenemos que trabajarla, tenemos que gestionarla de forma positiva para que entonces no genere una situación patológica en formas posteriores. Y esto es importante, esto es de las cosas más interesantes y por eso les decía que esto lo vamos a ir tomando con calma, porque siendo energía, cuando a veces estamos hablando de una emoción, lo que se le llama negativa o que nos puede generar una situación complicada, tendemos a negarlas. ¿Estás enojado? No, claro que no estoy enojado. ¿Por qué? Porque generalmente no son muy bien vistas. No son bien vistas el hecho de que nosotros estemos enojados o que estemos tristes. De manera natural, luego las personas nos dicen, no estés triste, no, mira, no te preocupes, va a pasar. No, sí preocúpate. ¿Y qué tienes que preocupar? Pues identificar en dónde está el origen de esa emoción que tú estás sintiendo. Entonces, no se trata de que nosotros las neguemos o digamos que no estén ahí, sino que tratemos de entenderlas, de comprenderlas, de saber que hay una situación por la que está ahí. No es casualidad que yo me sienta de determinada manera. Aquí la cuestión es que yo aprenda a aceptarlas sin juicio. Cuando yo las acepto sin juicio, comienzo a entenderlas. Y cuando yo las comienzo a entender, esa emoción va a dejar de tener todo ese impacto energético que tiene cuando yo no la estoy comprendiendo, cuando yo estoy haciendo un mecanismo para que no aparezca en mi vida, o para que no esté, o para tratar de desaparecerla sin gestionar. Entonces ahí esa parte es muy importante. No las tenemos que desaparecer, sino que las tenemos que comprender sin juicio, porque las emociones son naturales, son sanas. Qué bueno que tenemos emociones, porque eso dice que somos seres humanos y eso significa que estamos vivos. Cuando una persona deja tener emociones, aguas, porque significa que está en un estado tan bajo de vibración o tan bajo energéticamente que ni siquiera tiene ya energía para reaccionar. Y eso no es bueno, porque significa que también es un estado de poca vitalidad que lo puede llevar a una enfermedad peor todavía. Entonces las emociones son sanas porque nos están diciendo que algo hay ahí, que algo se tiene que atender. Entonces lo importante es que nosotros comprendamos esa emoción sin juicio, sin otorgarle si es buena o es mala, sino simplemente está ahí, hay que atenderla. Pero bueno, ustedes pudieran decir, ¿cómo se atrapa esa emoción? ¿Cómo puede atraparse esa emoción en mi cuerpo? ¿O de qué manera yo puedo, o de qué manera se dice que esa emoción, o cuándo puede quedarse atrapada? Bueno, resulta que estas emociones que yo puedo tener van a depender, ¿sí?, la fuerza con que yo la esté experimentando, porque cada emoción tiene cierta energía que va determinada por la información que tiene, porque cada emoción tiene datos. ¿Qué significa que tiene datos? Bueno, significa, como se maneja en la gente que trabaja la biodecodificación, se va a dar cuenta que esa emoción o esa tristeza, esa alegría, ese miedo, lo que sea que se esté trabajando, sucedió en un momento determinado, con una persona determinada, en una situación determinada. Entonces, ¿de qué depende que se quede en el cuerpo? Bueno, pues depende en el momento en que me encuentro, depende de mi edad, depende de quién fue la persona con la que viví ese evento, depende el momento emocional que yo estaba viviendo, o sea, si estaba en un nivel alto, un nivel bajo, depende quién me hizo la situación, cómo me hizo la situación. Entonces el entorno implican muchísimas cosas, por eso se dice que cada emoción que queda atrapada tiene cierta información que tenemos que trabajar. Les decía que hay no, todavía no se le llama ciencia porque como son emociones, situaciones muy subjetivas, sino situaciones muy subjetivas, a veces la ciencia como que esa parte no la quiere aceptar, porque cuando hablamos de situaciones subjetivas no se pueden medir ni pesar. Por ejemplo, tú puedes medir una calentura que tiene una persona, una fiebre,
o puedes medir si tiene la presión alta, si tiene baja. Cuando tenemos una emoción, no hay un aparato que te diga tengo tanto de tristeza o tengo tanto de rabia, por supuesto que no. Entonces como que no es aceptada, pero esta pudiéramos decir terapia alternativa o parte de la ciencia alternativa que se llama biodecodificación, justamente trabaja con cada emoción que las personas comienzan a experimentar y comienza a identificar toda esa información que tiene esa emoción, a ver con quién viviste esa emoción, ¿sí? ¿Qué edad tenías cuando viviste esa situación? ¿Por qué se queda de esa manera impregnada en tu cuerpo que con el tiempo te va a generar un dolor de rodilla, te va a generar mucho más cosas como ahorita vamos a ver? Entonces implica que nosotros no enterremos esas emociones, sino les hagamos la autopsia para ver qué es lo que tienen, cómo se origina, de qué manera se originó. En alguno de los libros que he leído, ahorita no lo recuerdo, pero hablaba de un ejemplo en donde una niña de 8 años andaba con su papá en bicicleta. Entonces esta niña en algún momento cae, ¿sí? Y va a caer casi debajo de un auto. Obviamente el auto no estaba en movimiento, entonces la niña se quebra un pie. El papá se da cuenta que la niña se había quebrado un pie, entonces no la va a auxiliar, sino lo que corre a hablarle a emergencias. Entonces en ese momento la niña, con la vulnerabilidad que tenía de sentir el dolor por la pierna rota, y entonces lo primero que a lo mejor ella en sus 7 años hubiera querido que papá corriera a abrazarla, y entonces papá corre porque como papá él sabe que lo primero hay que atender, entonces habla emergencias, y esa niña durante mucho tiempo vivió con un sentimiento de abandono, de que las personas la abandonaban, porque en ese momento la persona más importante en su vida, que era papá, que estaba acompañándolo en esa situación, la deja. Y entonces comenzó en su vida adulta a tener situaciones se relacionaba con puras figuras masculinas tóxicas, porque la iban a abandonar, ¿sí? Porque en el fondo ella creía o ella sentía que todos la iban a abandonar. Si papá la había abandonado, pues obviamente también la iban a abandonar todos los hombres. Entonces cuando ella comenzó a trabajar esa decodificación, imagínense cómo se da cuenta, o sea, imagínense cómo llega a darse cuenta que una situación que en realidad, por supuesto que papá no tenía la intención de abandonarla, nunca la tuvo, pero fue lo que interpretó. Desgraciadamente, cuando vimos acerca de las creencias, o sea, la creencia tiene que ver con el momento, nosotros la armamos de acuerdo al momento que estamos viviendo y no necesariamente es real. Yo la puedo tomar como real, pero no es real. Entonces, por eso la importancia de nosotros tratar de identificar dónde se originan nuestras creencias en la medida. Y le decía que esta nueva terapia, pudiéramos decirle ya la biodecodificación, ¿sí? Es muy interesante porque te ayuda a identificar dónde se originó esa emoción y qué fue lo que generó los datos que tiene esa emoción que hacen que en este momento tú actúes de tal o cual manera. Por eso es tan importante que nosotros no les tengamos miedo, sino que las comprendamos. Hay un doctor, sí es un doctor, que generó toda una línea de investigación, toda una línea de trabajo en Alemania. El doctor Hammer, se le llama la medicina germánica. Si alguien si quiere investigar más adelante, la puede encontrar como medicina germánica. Y dice que cuando enfrentamos una situación emocional, o sea, esa es la teoría que encuentra, de acuerdo a los estudios que hizo este doctor, que cuando enfrentamos una situación emocional estresante que no pudimos anticipar, es decir, que sucede de repente y que no estábamos preparados, puede ser disparado, por ejemplo, una separación, inclusive hasta un accidente o cualquier situación, y nos genera un shock abrupto, ¿sí? Y entonces esa situación llega a convertirse, ¿sí?, en una emoción atrapada que con el tiempo nos va a generar una enfermedad. Dice que desde el punto de vista biológico, inesperado implica que no sabíamos que ella va a llegar, es una situación que no esperamos, y entonces
se vuelve potencialmente perjudicial para la persona que lo está viviendo, porque simple y sencillamente mi mente no lo puede gestionar. Ahora sí, todo el tiempo nosotros estamos expuestos a vivir situaciones de este tipo, a eventos inesperados que mueven toda la situación que nosotros teníamos estructurada, desde la muerte de un familiar, desde la pérdida económica de nuestros bienes, desde un choque o un accidente que tuvimos o algo que le sucedió a una persona cercana a nosotros, o sea, infinidad de cosas, una enfermedad, un diagnóstico que nosotros no esperábamos o el diagnóstico de alguien más, o sea, pueden ser situaciones infinitas, tan infinitas son las posibilidades en este mundo que nos pueden generar a nosotros un shock que no podemos. ¿Qué significa un shock? Una situación que nosotros no podemos entender, que nuestro organismo, tanto físico como mental, no puede procesar y genera un shock. Entonces, si no se trabaja esa situación, dice el doctor Hammer, que va a generar una enfermedad, con el tiempo va a generar una enfermedad. Antes se decía que un alto porcentaje de las enfermedades se generaban por una situación emocional. Ahora hay muchos doctores que dicen que todas las enfermedades tienen un origen emocional. Entonces es importante que nosotros podamos entender. Estos son algunos de los hallazgos por el doctor Hammer, por esta medicina germánica, ¿sí? Este estudio nada más tiene que ver con la enfermedad del cáncer, sí, pero igual aplica con otras enfermedades. Él estudió a 20,000 personas que tenían cáncer, de diferentes tipos de cáncer, y lo que encontró que estas 20,000 personas que estudió, todas habían tenido un conflicto socioemocional previo a la aparición de la enfermedad, todos, es decir, todos habían vivido un shock en determinado nivel, ¿sí? En todos los casos notó una mancha oscura en el cerebro, en el mismo lugar, de acuerdo al tipo de cáncer que se padecía. ¿Por qué es tan importante esto? Porque significa que la persona estuvo pensando buen tiempo en esa situación, lo atrajo en su cerebro durante buen tiempo, que generó una mancha, imagínense, una mancha oscura. Dice, cada uno de estos centros en los que aparecía la mancha se relacionaba con un órgano específico, es decir, todas las personas que determinada área del cerebro, todas las que tenían, por ejemplo, una mancha X, que tenían en su cerebro la misma mancha en determinada área, esas mismas personas iban a aparecer su problema, su cáncer, en determinado órgano, ¿sí? Una correlación directa del 100% de la ubicación de la mancha del cerebro y el tipo de cáncer que se padecía, fíjense, 100%. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos que tenían su mancha en el cerebro en la misma área, todos esos tenían su cáncer en el mismo órgano específico. Dice, si el conflicto no se resolvía, la mancha se desvanecía en el cerebro y provocaba el crecimiento de células cancerosas. Es decir, que esa mancha ahí permanecía, no se deshace, no gestiona la emoción y entonces en algún momento generaba células cancerosas. Y lo más interesante es que la metástasis de ese cáncer, ¿sí?, no era tanto porque el cáncer en realidad hubiera hecho metástasis, sino que la persona desarrollaba conflictos asociados a esa enfermedad. Es decir, que a partir de esa enfermedad generaba otro tipo de shocks, otro tipo de creencias que con el tiempo le generaban cáncer en otra parte de su cuerpo. Y lo más importante, dice, cuando se integraba la psicoterapia en el proceso y se atendía el conflicto, inmediatamente cesaba la producción de células cancerosas. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy interesante, muy interesante, que yo no entiendo a estas alturas por qué no se utiliza estas investigaciones, porque esto es ciencia. Sí. Es una de las cosas que imposible de entender, es decir, lo primero que tendría que hacer la medicina convencional, ¿sí?, cuando una persona tiene cáncer, es mandarla a que reciba una situación terapéutica, porque basado en estos estudios que hace este doctor, significa que una persona que desarrolla un tipo de cáncer, sea cual sea, hay una emoción detrás de. Decía, todas las personas que recibieron terapia psicológica, que pudieron identificar dónde estaba su emoción, que pudieron gestionar esa emoción,
dejaban de producir las células. ¿Por qué seguimos atendiendo el cáncer solamente con medicina, quimioterapia o cualquier tipo de radiación que se implementa, cuando se debería de utilizar esta información, ¿sí? Y yo siempre que lo he platicado, que lo he trabajado en muchas de mis terapias, yo siempre les digo, si ustedes conocen a personas que les ha dado cáncer, recomiéndenles que visiten un psicólogo, recomienden que visiten un sanador. ¿Por qué? Porque se tiene que generar, aparte de lo que está haciendo la medicina, aparte de que les den su quimioterapia o el tipo de tratamiento que estén recibiendo, a la vez trabajen con esa emoción que generó esa enfermedad, porque no es que se lo estén inventando, es investigación. Y a veces son de las cosas que nosotros no entendemos que suceden en la medicina tradicional. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Si no gestionamos ese shock que yo viví por causa de la situación, me va a generar a lo mejor no va a ser cáncer, porque es una investigación que se hizo en personas con cáncer, pero igual va a suceder en cualquier otra enfermedad que nosotros tengamos. Hay una situación que tenemos que gestionar ahí, hay una emoción de por medio que tendríamos que estar viendo qué sucedió, por qué sucedió, cómo sucedió. Importante, y eso es cuando lo estamos viendo a nivel físico, pero a veces esas emociones nos van a generar otro tipo de malestares psicológicos que también son importantes. O sea, imagínense una persona que comienza a sufrir de insomnio y que nada más se quiera tratar desde la parte física, es decir, que me den algún tipo de medicamento para poder dormir. O sea, si el insomnio se le generó por una situación, por un problema, por un conflicto emocional, que si yo no lo resuelvo, ese insomnio a lo mejor después con el tiempo se puede convertir en una ansiedad o a lo mejor en una situación más compleja todavía. Entonces, ojo con eso que estamos viviendo y con lo que puede suceder. Dice, ¿cómo una emoción atrapada puede dar origen a un sentimiento o a un estado emocional? Y esto es interesante porque el problema es que cuando yo vivo una situación, un conflicto que me genera determinada emoción, ¿sí?, sucede en ese momento. Pero si yo le sigo dando fuerza a ese evento, como lo hemos visto en otros videos, si yo le sigo dando, si sigo pensando todo el tiempo en lo mismo, si vienen a visitarme y yo les vuelvo a contar 2, 3 veces la misma situación, estoy amplificando esa emoción, ese sentimiento, y entonces mi vida ya no nada más es por ese conflicto que viví, sino se convierte en un estado emocional. O sea, mi vida se convierte, como en el ejemplo que nos marca aquí, de miedo. ¿Sí? Vivo mi vida desde el miedo, mi estado emocional es el miedo y le voy a tener miedo no nada más a esa situación que vivía, sino voy a comenzar a tenerle miedo, a desarrollar miedo a todo. Entonces, cuando no paramos la situación, cuando no identificamos lo que está sucediendo, nosotros podemos convertir esa situación que fue momentánea y pasajera, lo podemos llevar a un estado. Ya no es una emoción, sino un estado. Es decir, ya no me puse triste porque pasó eso, sino toda mi vida voy a comenzar a ver el mundo a través de la tristeza, o a través de la rabia, o a través del enojo. Y esto es muy interesante de entender, y otra vez volvemos al asunto de la atención, del cultivo de la atención y al aprender a observarnos. Hay personas que tienen un enojo y que tuvieron un enojo porque alguien pudiera ser que les hizo una situación complicada, compleja. Vamos a suponer que alguien prestó dinero y no se lo pagaron, y además de que no se lo pagaron, la persona que se lo debía se enojó con ella. ¿Alguien conoce una situación así? No, yo creo que no, eso solamente pasa en otras ciudades del mundo. Bueno, yo digo. Y entonces yo me puedo enojar con esa situación. Es un enojo justificado, claro que está justificado. Lo que no está justificado es que ese enojo que me sucedió con una persona en un momento determinado, yo lo convierta en mi estado. ¿Cómo lo puedo convertir en mi estado? Primero, dándole vueltas y vueltas. Decía, una de las cosas que hacemos cuando platicamos el mismo evento desastroso, lo platicamos una y otra vez. Cada vez que lo platico, le doy fuerza. Sea la situación que sea, yo le comienzo a dar fuerza. Entonces, como le estoy dando fuerza, se comienza a convertir en un estado.
Y entonces, ¿qué hago? Bueno, ya no le presto a nadie. Y no nada más no le presto dinero, ya no le voy a prestar nada. Porque voy a comenzar a vivir desde esa desconfianza, desde ese enojo, desde esa rabia, cuando fue una situación muy localizable, que lo pude haber gestionado, que lo pude haber hablado con la persona, sacado el enojo, decirle, pero no lo gestioné y lo vengo cargando, lo sigo trabajando. Y así sucede con cualquier emoción. Es muy común que alguna persona puede tener una pérdida, ¿sí? Es válido cuando tenemos una pérdida sentir tristeza, pero debe de pasar. Debemos de sentir la tristeza, vivirla, pero debe de pasar. No convertirla en un estado, no pasarme toda la vida triste porque tuve esa pérdida en determinado momento. Las pérdidas suceden, si yo no lo gestiono, puedo seguir alimentando esa tristeza y se va a convertir en un estado. Y más adelante vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta qué pasa cuando yo esa tristeza la convierto en un estado, hacia dónde me puede llevar. Entonces, tenemos que sentir, gestionar la emoción para que podamos trascenderla y no la comencemos a cargar y no genere un conflicto, no genere un problema emocional, físico en algún momento de mi vida. Debo decir muchas cosas que no se dicen, me las sigo guardando y sigo tan enojada, tan molesta, porque en su momento no le dije a la persona lo que tenía que decirle. Y bueno, díselo aunque hayan pasado 5 o 10 años, porque la persona ni siquiera se da cuenta de que tú lo estás sintiendo y sin embargo esos 10 años tú ya viviste con ese enojo. Y ojalá fueran 10 años. Hay personas que viven toda su vida, 20, 30, 40, 50 años. Conozco personas, o todo el mundo conocemos personas que después de 50 años siguen repitiendo esa historia que les hicieron, esa situación que vivieron. Y entonces imagínense, durante todos esos 50 años vivieron desde esa emoción. Todo lo que han dejado pasar, todo lo que perdieron. Entonces, ojo, muy importante, hay que gestionar la emoción, hay que sentirla en el momento que vivimos para que pueda pasar y para que no la sigamos cargando todo el tiempo. Y bueno, hablando de eso, un mecanismo para gestionar nuestras emociones, nosotros podemos tener 3 formas de gestionar esas emociones. La primera, ¿sí?, que es la que hacemos de manera más común, es cuando negamos, la represión, ¿sí? Reprimimos nuestras emociones y cuando las negamos, ¿estás enojado? No, claro que no, ¿cómo crees? Oye, ¿estás triste? No, por supuesto que no. Oye, ¿tienes miedo? No, ¿qué miedo voy a tener? O sea, la estamos negando. Esa es una forma de reprimir mi emoción. Otra cosa muy interesante, ¿sí?, una forma de reprimir nuestras emociones también es proyectándolas a los demás, ¿sí? Y como yo me siento triste, comienzo a ver que las personas están tristes, cuando en realidad la emoción está en mí, no está en los demás, ¿sí? Yo puedo decir, ay, fíjate que esta persona diario se la pasa triste, o fulano diario está enojado, o perengano diario anda con miedo, cuando en realidad es una emoción que yo tengo y yo la proyecto hacia los demás porque no quiero, la estoy reprimiendo, no quiero que los demás vean que yo pueda tener esa emoción, ¿sí? La más sana es expresar. La forma más sana de gestionar mis emociones es expresarla cuando está, ¿sí? Si hay una situación de tristeza, hay que expresarla. Si hay una situación de enojo, hay que expresarla y hay que decir lo que se tenga que decir. Hay una situación de miedo, no importa que el miedo sea por más elemental, le puede parecer a los demás, pero para mí es un miedo muy real. Y entonces hay que expresarlo. Esa es la forma más sana de gestionar nuestras emociones, porque la forma más terrible de gestionar nuestras emociones es cuando buscamos un escape. Cuando nosotros tratamos de no sentir, de no vivir la emoción, entonces yo busco ese escape. No la quiero sentir a ningún costo, entonces de ninguna manera, entonces busco una manera de no sentirla. Y nos escapamos, lo que se le llama, por la puerta fácil. ¿Y qué es lo más triste? Por ejemplo, cuando nosotros escapamos de nuestra emoción y nosotros buscamos una forma de no sentir esas emociones. La parte más difícil son las adicciones. Todas las adicciones
habidas y por haber, cualquier adicción que nosotros tengamos, ¿sí?, tiene que ver con algo que no queremos sentir. Y entonces, si ustedes quieren tratar a una persona de adicciones, lo primero que tendrían que ayudar a esa persona es a que reconozca eso que no está queriendo sentir. El principal problema, desde mi perspectiva, desde lo que yo he vivido, desde lo que yo conozco, desde lo que yo veo, es que uno de los principales problemas por los que una persona recae y recae, ya sea en las drogas, en el alcoholismo, cualquier otro tipo de adicción, porque hay infinidad de adicciones, es que no ha reconocido qué emoción no está queriendo sentir. Y entonces es muy triste, porque entonces lo puedes meter 20 o 30 veces a un centro para rehabilitar, pero si esa persona no reconoce lo que no está queriendo sentir, se está trabajando nada más de lo físico, es decir, enseñar a su cuerpo a que no quiera o no esté pidiendo, por ejemplo, esa adicción, si es alcoholismo o si es algún tipo de droga. Pero hay adicciones hasta a la televisión, al juego, a hacer determinadas cosas. Hay gente que nos hacemos adictos a las compras, hay personas que nos hacemos adictos a estar metidos en casa, no salir. O sea, adicciones tan extrañas como extraños son esas emociones que nosotros estamos padeciendo. Entonces, cualquiera de estos dos mecanismos para gestionar nuestras emociones, sea la represión o sea el escape, no son saludables y van a generarnos un problema mucho más grave. O sea, si no los atendemos en su momento, nos van a generar un problema mucho más grave. Por eso es importante decir, a ver, ahí está, ¿qué puedo hacer por esta emoción? ¿Cómo la puedo gestionar? ¿Cómo la puedo expresar de la forma más saludable posible? Entonces, cuando yo la acepto y sé que la tengo que expresar, por más complicada, por más difícil que sea, por más oscura que sea, la tengo que expresar porque esa es la forma más saludable. Y aquí lo más importante es no juicio, porque hay veces cuando tenemos una emoción, nadie quiere sentir envidia. Y hay no sé si ustedes recuerdan cuando esta niña de acá del sur comenzó a tener, Yalitza, creo que se llama esta chica, cuando comenzó a tener éxito en Hollywood y dejó su plaza que era de educadora. En algún momento yo vi por ahí un meme que decía, y ella muy risueña, en toda ella feliz de la vida, muy risueña, y un meme que decía, esta es la cara de la que ya no va a volver a hacer planeaciones, de las que ya no tiene que preocuparse por los padres de familia. Obviamente quien hizo ese meme era una maestra o un maestro, y detrás de esa frase, detrás de ese meme, estaba una emoción escondida, y esa emoción es la envidia, ¿sí? Y entonces cuando las emociones están ahí, y a veces cuando son las emociones que no son bien vistas en la sociedad, son las que reprimimos más, ¿sí? Entonces, por supuesto que yo no voy a aceptar que tengo envidia. Es decir, bueno, la envidia tiene que ver con que yo creo que alguien tiene que no se merece, ¿sí? Y entonces yo la oculto, la reprimo o le hago un sistema de escape porque no la quiero aceptar. Pero sin embargo ahí va a estar y en algún momento se va a convertir en un problema. Cuando es válido aceptar inclusive la envidia, y no se trata de que es envidia de la buena o de la mala, es envidia. O sea, la envidia es envidia, ¿sí? Ni hay buena ni hay mala, eso es juicio, ¿sí? Y por supuesto que yo entiendo decir, bueno, ¿ya esta por qué? Si no hizo nada, ¿y cómo es posible? Eso estaban diciendo los maestros. Imagínense todas las artistas que trabajaron y le habían taloneado, hasta tenían una carrera. Imagínense la envidia que puedan sentir. ¿Es válida? Claro que es válida porque es real. O sea, está expresando una situación que yo traigo ahí. Aquí la cuestión es cuando la reprimo, cuando no la acepto, porque me va a generar una situación diferente. Entonces hay que decir, bueno, es cierto, a lo mejor no se lo merece desde mi perspectiva, pero yo no estoy valorando lo que a lo mejor ella hizo, o qué tipo de cosas tuvo que vivir, tuvo que pasar para llegar a esa situación. A lo mejor es una habilidad nata que ella tiene. Entonces puedo entender, puedo llegar a comprender para que esa emoción se exprese de forma saludable. Y entonces se cierra el capítulo. No me genera un conflicto posterior.
Si yo la sigo ocultando, diciendo, no, claro que no, eso no es envidia, no, yo por qué voy a... me va a generar un conflicto después, ¿sí? Entre más me aferre a ocultarlo, me va a generar un conflicto después. ¿Por qué es tan importante que identifiquemos y que gestionemos de forma saludable nuestras emociones? Bueno, porque esta imagen ya la habíamos visto en otro momento, ¿sí? Que si nosotros estamos experimentando emociones muy fuertes y sobre todo que son mal gestionadas, ¿sí?, y de un nivel inferior, nuestro campo electromagnético se va a ver un verdadero desorden. Y ese desorden se va a proyectar a mi vida externa. ¿Sí? Así va a estar mi vida, no nada más el problema de cuando yo traigo esa situación emocional tan caótica, no nada más que yo lo traigo. Ese desorden, ese caos se va a comenzar a manifestar en mi vida, en las situaciones de mi vida, de mi casa, de las personas que están cerca de mí, de mi trabajo. Entonces, les decía, o sea, aquí lo importante es no nada más porque se me ocurre, sino porque todos queremos tener una vida saludable, en paz. Por eso es importante gestionarlas, expresarlas como debe de ser. Y aquí está en la figura 2.2, que ya les decía que era de este libro, Supernatural, del doctor Joe Dispenza, que quien lo pueda leer es altamente recomendable. Decía que las emociones se asocian a diferentes tipos de energía. Por ejemplo, las emociones más elevadas, vean el tipo de vibración que van a tener, una vibración muy alta. Entre más baja la emoción, como el miedo, culpa, vergüenza, sufrimiento, autocompasión, codicia, todo ese tipo de emociones que se le llama de supervivencia, mi campo electromagnético va a estar como el del lado izquierdo, es decir, todo caótico, un campo electromagnético caótico. Entre más baja es la emoción que experimento, más caótico es mi campo electromagnético y entonces más caótica va a ser mi vida. Y esto es interesante, por eso les decía que le vamos a dar 3 sesiones a este trabajo de las emociones, porque en realidad vale la pena que yo trabaje, vale la pena que yo me esfuerce con esta situación, porque vale la pena tener una buena vida, vale la pena tener una vida en equilibrio, en orden, y sobre todo no nada más para mí, sino de todas las personas que están a mi alrededor. Entonces, por eso la importancia que ustedes aprendan a identificar y aprendamos a expresar nuestras emociones de forma saludable, como lo vamos a aprender en las siguientes 2 sesiones, porque esto yo les había dicho, como seres humanos somos muy complejos y es una situación particular, por eso el proceso lo tiene que hacer cada uno de forma particular, porque cada uno de nosotros somos una biblioteca, cada uno de nosotros somos un mundo de conocimiento y cada cual somos extremadamente únicos. Entonces, pero si yo aprendo a identificar esas emociones, cada vez van a tener un efecto negativo, cada vez yo voy a utilizar esas emociones para la función que tienen, ¿sí? No para que me generen un problema o un conflicto. Esta tablita también ya la habíamos trabajado un poquito en otras sesiones. En otras sesiones la escala de la conciencia que maneja este psicólogo David Hawkins, y que hablaba él de que nosotros podemos calibrar, y entre más alta es nuestra emoción, nosotros tenemos un proceso de manera diferente. Él decía que hace aproximadamente él tiene un sistema para calibrar y para medir el nivel, que bueno, no quiero profundizar en este momento acerca de ese proceso que él utiliza, pero también en sus libros van a encontrar el método a través del cual midió el tipo de emociones y el nivel que tenían, el logaritmo que le daba. Pero él decía que para que nosotros tengamos una vida plena, en equilibrio, tendríamos que comenzar a vibrar con emociones arriba de 200. Porque todas las emociones que están bajo 200 o que son menores a 200, hay una conciencia espiritual muy limitada o prácticamente inexistente. Y entonces ahí en esas emociones nosotros vamos a estar dominadas por el ego o para las emociones de supervivencia, que son las más que nos generan más daño si nosotros no las sabemos gestionar, como el placer, la depravación o la ganancia.
Y es un organismo dominado por la adrenalina y la cortisona, que en algún momento habíamos dicho que son las hormonas de la lucha o huida, y que nuestra vida entonces va a estar manejada por la desesperación, ¿sí? Por la lucha constante, ¿sí? Por la supervivencia. Entonces decía que cuando nosotros comenzamos a trabajar emociones más allá del 200, ¿sí? Que calibren más allá de 200, entonces nosotros vamos a comenzar a relacionarnos y vamos a comenzar a observar conceptos como el arte, como la naturaleza. Decía que en los niveles más bajos ni siquiera podemos apreciar la naturaleza, la música, la estética y mucho menos la espiritualidad, porque en estos niveles se van a despertar las hormonas, o vamos a producir hormonas como las endorfinas, las oxitocinas y las vasopresinas, que son las hormonas que se le llaman de la felicidad, porque ahí con estas hormonas despertamos los instintos maternales o paternales, de pareja o de relación con los demás, es decir, vamos a tener una capacidad social. Y cuando nosotros estamos dominadas por este tipo de hormonas, por supuesto que vamos a tener una vida más placentera y una vida más en paz. Por eso de ahí la importancia que nosotros aprendamos a identificar, para que en la medida de nuestras posibilidades nosotros podamos expresar o podamos movernos a emociones de más alto nivel o más allá del 200, como maneja este psiquiatra Hawkins. Entonces, por eso la importancia que nosotros podamos entender y podamos comprender esta situación. Por eso les decía que donde vamos a trabajar e identificar van a ser en estas emociones de baja vibración, y lo que vamos a hacer con las de alta vibración, vamos a ver cómo las producimos. Que el hecho de que ustedes estuvieran trabajando con el diario de la gratitud, quien ya trabajó con el diario de la gratitud, es una emoción de alto nivel. Entonces, si ustedes ya comenzaron a practicar cada vez la gratitud, ustedes se están moviendo a un nivel más allá del 200. Y es más fácil hacer cambios. Cuando nos movemos a un nivel de 200 es mucho más sencillo hacer cambios en cualquier ámbito de su vida. Entonces, por eso la importancia de que les decía que yo les voy a ayudar o proporcionarles herramientas para que podamos identificar estas emociones que nosotros tenemos, estas emociones de baja vibración o menores a 200, porque esas son las que nos están generando problemas, y más si las estamos gestionando de forma equivocada, de forma que no es efectiva, de forma que nos van a generar un problema, ya sea físico, social o psicológico, a veces no es a largo plazo, a veces son a muy corto plazo. Entonces, por eso la importancia de aprender a identificar este tipo de emociones y qué es lo que vamos a trabajar. Bueno, nada más quisiera que hiciéramos una diferenciación entre las emociones y los sentimientos, porque les voy a ayudar en estas charlas que vamos a tener siguientes a identificar las emociones para que las puedan gestionar de forma saludable, y vamos a aprender cómo podemos generar sentimientos, porque veamos la diferencia. Una emoción se manifiesta en el cuerpo, como ya lo vimos, es una energía que genera tensión. Son explosiones energéticas que tenemos, son naturales, sí, son estallidos, pero el gran problema que este tipo de emociones, si se experimentan durante buen rato, me van a alejar de mi centro espiritual, me van a generar problemas, porque generalmente si me muevo en este tipo de emociones de baja vibración, acuérdense que mi ser no reacciona, o sea, no puedo pensar porque estas emociones me hacen reaccionar y no me hacen pensar. A diferencia de los sentimientos, que es una forma elevada de energía, son nuestros maestros, tienen una naturaleza diferente, y es interesante porque a diferencia de una emoción, un sentimiento, nosotros lo vamos a poder producir de forma intencionada. Y a veces una emoción resulta sin que nosotros, nos podemos tener un estallido de rabia, de enojo o de miedo, sin que nosotros tengamos control sobre él. Lo que podemos tener el control es después de cómo lo podemos expresar y cómo lo podemos entender. Pero a diferencia de un sentimiento, nosotros lo podemos producir, nosotros lo podemos generar de forma intencionada.
porque esos sentimientos nos ayudan a entendernos y a comprendernos de forma más fácil, porque nos llevan hacia adentro de nosotros mismos, generan entendimiento, comprensión de quiénes somos y hacia dónde vamos, y no se originan en nosotros. O sea, esos sentimientos vienen desde el espíritu, ¿sí? Y nos van generando una sabiduría interior. Yo les comentaba en sesiones pasadas que, por ejemplo, el diario de gratitud ha logrado tantos efectos en muchas personas que lo trabajan de forma intencionada. ¿Por qué? Porque es un sentimiento. La gratitud es un sentimiento y la puedo generar de forma natural. Y el creer que hay gente buena, que hay personas buenas que dan cosas sin esperar a cambio, es un sentimiento. Es un sentimiento que poco a poco comienza a desarrollar la parte alta de mi cerebro. Y cuando yo estoy en modo gratitud, significa que estoy en modo positivo, porque estoy viendo lo bueno que hay en el mundo, lo bueno que tienen las personas. Y entonces yo puedo tener un entendimiento mejor. Hay universidades de Estados Unidos que ahorita están trabajando la compasión de forma intencionada. La compasión ha tenido efectos maravillosos en escuelas donde se practicaba o donde el bullying era una práctica natural. Y trabajando de forma intencionada la compasión, se han generado procesos de compañerismo tan hermosos en donde el bullying prácticamente desapareció. ¿Por qué? Porque la compasión, el tener bondad hacia los demás, por supuesto que me va a desarrollar mucho mejor como ser humano. Y entonces cuando estoy en un nivel alto, no voy a pensar en hacerle daño a los demás por ningún motivo. Entonces este tipo de sentimientos de alta vibración son generados desde otro nivel, es decir, desde la parte espiritual, pero nosotros los podemos trabajar, los podemos desarrollar. Y por eso la importancia de entender, comprender, por un lado, mis emociones para saber gestionarlas, y por otro lado producir este tipo de sentimientos, de emociones de alta vibración. En la medida que yo produzca sentimientos, es decir, que de manera intencionada pueda trabajar con la alegría, con la gratitud, con la compasión, con la bondad, con el altruismo, más fácil puedo salir de este estado de tristeza, de miedo, de enojo, de rabia. O sea, más fácil. ¿Por qué? Porque estamos calibrando a un nivel muy alto. Mi energía se mueve a un nivel alto y puedo hacer cambios puedo hacer cambios en mi mente con mucho más facilidad. Entonces, esto lo vamos a estar trabajando de forma más puntual en las siguientes sesiones. Por lo pronto, les agradezco y comiencen a observar sus emociones, no les teman, al contrario, acéptenlas como compañeras que nos están diciendo que algo en mi vida necesita cambiarse, necesita modificarse, necesita comprenderse. Bendiciones, mis amigos, y nos vemos en 8 días.